Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de literatura o de una novela, de un libro escrito por una lanzaroteña. Ella se llama Gara Robaina, y un libro con tintes autobiográficos, algunas partes ficcionadas y otras no, también con lo que es la experiencia vivida también en Lanzarote, con temas de superación que creo que son muy interesantes. El libro se llama El viaje o Viaje hacia la cordura, y en el que hay temas que, ya digo, son temas interesantes que no voy a desvelar, sino que las va a desvelar durante toda la entrevista. En este caso, Gara Robaina. Gara, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Me decías antes, no voy a decir cuánto te ha costado escribir este libro. Año y medio. Año y medio. Año y medio más o menos. Sí. Año y medio. Y en ella, te iba a decir que eso tiene tintas autobiográficos, pero vamos a plantear en primer lugar ¿de qué trata? ¿Cuál es un poco el argumento del libro? El libro trata sobre una joven que está pasando por todos los momentos de hacerse adulta. Y entonces en esos momentos de hacerse adulta siempre hay una toma de decisiones constante, por lo que estas decisiones marcan un poco el futuro de esa persona. Ajá. Vale, ya tenemos en preaviso ahí, o como se diga, el cartel, porque ahora vamos a hablar del libro, pero también me decías que la verdad que es una portada atractiva. Muy atractiva. Muy atractiva. Vamos a ver, ¿por qué se elige este diseño? ¿Quién lo hace? Este diseño se elige sobre todo, lo hace Aaron Lorenzo Hernández, que es un tatuador de la isla y un grafitero muy conocido, que hace grafitis para la Casa de la Juventud y ha hecho alguna cosa así. Y esto se elige porque se trata más bien de enfocar el problema de la enfermedad mental, que también sale en el libro, con el tigre. Ese mundo de colores que a veces tenemos miedo de afrontarlo, como un tigre, obviamente, es muy bonito, pero tenemos miedo de afrontarlo. Y la chica, un poco en blanco y negro, va así porque intenta reflejar la oscuridad que transmite la enfermedad mental también. Las dos cosas, el color y la enfermedad, porque obviamente se disfruta la locura y se le tiene mucho miedo también. Claro, claro. En este caso, retomamos también un poco el hilo conductor. Aquí, ¿dónde está basada la historia? ¿Está situada? La historia se sitúa entre Madrid, Granada y Lanzarote, los tres sitios. Vale. Y un elemento también clave, por eso decía lo de la superación, que luego nos vas a hablar de la parte en lo que tu vida ha pasado, es el tema de la droga. Sí. ¿Qué incidencia tiene la droga en la historia? Y después hablaremos también en tu caso. La droga marca un antes y un después en la vida de la protagonista, porque de hecho, basado en las drogas o por culpa de las drogas, de meterse en ese mundo, quizás es cuando surge la enfermedad mental, que es obviamente muchas veces lo que pasa. No solo a la persona del libro, sino también a muchas personas dentro de la isla, fuera de la isla. Es algo muy común meterse en las drogas y acabar con una enfermedad mental. Claro, ¿no? Tú has estudiado, te quedaría un poco para terminar la carrera de psicología. ¿Cuánto de psicología hay en el libro? Bastante de psicología, porque habla bien de un análisis de la psicosis sobre todo, y de un análisis de lo que deriva las drogas dentro del mundo de la enfermedad mental. Claro, en este caso hay teorías de como qué es antes, si el huevo o el huevo o la gallina, en el sentido de que hay gente que dice que uno puede tener determinadas patologías psiquiátricas antes de usar las drogas, y las drogas la potencian, o hay gente que dice que a lo mejor no las tiene y que son las drogas las que crean luego. No sé si por ahí... Bajo mi punto de vista, con lo que yo he leído y he estudiado, hay lo que tú dices de potenciarlas, se habla de ciertos genes dormidos, algo así como explicarlo muy a grosso modo, que si tú fumas marihuana, por ejemplo, pues se potencia. Y si vas más allá, pues se potencia más. Y entonces hay un problema en las neuronas, que se desconectan y conectan por otros lados y al final acabas mal. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ese tipo de inhibidores de esos o enganches eléctricos. Así para explicarlo a grosso modo, porque es difícil. Es muy complejo. Sí, es muy complejo. Un tema muy complejo. Bueno, vamos, ya has ido explicando un poco dentro de la estructura del libro. En tu vida personal, porque yo creo que es la historia también bonita que hay aquí, un poco de superación, que tenemos que escribir el libro, o sea que mejor no se puede terminar. ¿Cómo entras tú en el mundo de la droga? ¿Qué incidencia tuvo la droga? ¿Cómo entras? ¿Y cómo consigues salir? Pues ¿cómo consigo salir? Salir fue complicado, muy complicado, pero sobre todo con el apoyo de mi familia y sobre todo esforzándome yo. Salí así, sabiendo que no es el camino para ser feliz y no es el camino para desarrollarte como adulto. Las drogas no son el camino. Y sabiendo eso y inculcándomelo mucho mi familia y yo misma,
pues hice un gran esfuerzo. Y las drogas fue sobre todo un momento de confusión en mi vida, donde pues temas diferentes de amores y demás, pues acabas fumando, acabas en una fiesta y fumando, porque lo tomas como algo muy normal, como algo muy natural, y al final no es tan natural, y es una decisión súper importante en tu vida, si fumar o no fumar, es muy importante. En este caso, muchas veces hay como leyenda negra de cuando dicen, no, no te fumes un porro que acabas, no sé, enganchado a cosas mucho más fuertes, peores. ¿no? En este caso, muchos de nuestra generación, pues, se ha probado un porrillo, vamos. Sí, claro. ¿Hay que tener el miedo ese? A decir que cuidado, empezando así, se acaba así, o... Hay que tener la conciencia de que se puede acabar así. Hay que tener ese respeto a las drogas, hay que tenerlo. No tomártelo como un juego, como me fumo un porro y me fumo otro y no pasa nada, porque acabas teniendo problemas sociales realmente. Sí, ¿no? Y es... ¿Pero luego derivaste a drogas más duras? No, yo no. En mi caso no. En mi caso no derivé a drogas más duras, no me hizo falta. Me dio suficiente. Y ahí te dio más psicológicamente, ¿no? Por eso de ahí también la repercusión del libro que tiene. De ahí la repercusión del libro, exacto. También en periodos depresivos. Periodos depresivos, periodos de psicosis, cosas muy duras, y ahí dije, frena, Gara, porque algo está pasando. Claro. En este caso también, quizás ese sea el mensaje que se tiene que dar disuasorio, que muchas veces la gente dice, no, para que no acaben otras cosas, sino que a lo mejor el problema ya de unos porros es... Ten cuidado que te va a afectar al poco. Exacto, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Que no es un juego, no es un día que me lo fumo y ya está, ¿no? ¿Cómo cambió en tu vida, en tu hábito, en tu...? Cambió incluso mi carácter. Mi forma de pensar, mi relación con mi familia, cambió todo. Y hasta que no frené y me di cuenta de lo que estaba pasando, que yo no era esa persona, pues... Claro. Difícil. Antes me decías que, bueno, que eres de Titerroy. Titerroy tiene, lo decíamos antes, es como un universo dentro de la ciudad, con todo. Hay talento, hay trabajo, hay muchos políticos, muchos deportistas. Luego ha habido conflicto social. No sé si ahí pudo un momento, a lo mejor, Titerroy tenía una parte que atractiva para los jóvenes, o eso de estar tirado y a lo mejor acabar enganchado a cosas. Sí que la tiene. Sí que la tiene, porque siempre tú sales de casa y por mucho apoyo que te dé tu familia, por mucho consejo que te dé, tú sales de casa y te juntas con los amigos, ¿no? Y entre los amigos siempre hay uno o dos que fuman. Fuma. No sé. Esa incitación constante de la amistad, que a veces no somos conscientes de que tenemos que ser fuertes y tener nuestras propias opiniones y decir no, porque a veces decimos sí simplemente por quedar bien. Entonces hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir, yo no quiero fumarme un porro, no quiero. Y ya está. Sí. Es tan simple como eso. Y además ahí quizá también la importancia de los valores del deporte, ¿no? Estar en edades claves que estén en unos entornos más limpios, ¿no? ¿Es quizá lo más recomendable, o qué recomendarías tú para...? Yo recomendaría sobre todo tener conciencia y tener una personalidad propia, que no te inciten a ello, sobre todo eso. Y después también inmiscuirte en cosas que te gusten, estar entretenido en cosas que te gusten, que no sea estar tirado en el parque. Como por ejemplo, yo jugaba a balonmano, por ejemplo, jugar a balonmano, jugar al fútbol, ajedrez. Mira que ha dado jugadores de balonmano. Lo que sea que te guste, implícate en ello y haz un esfuerzo por lograrlo, por lograr tu objetivo en la vida. Yo siempre pienso que cuando eres joven es difícil, yo sé, porque a veces somos inmaduros, a veces es muy complicado, pero sí que hay que tener en cuenta que cuando tienes esas edades te estás formando como adulto, y es importante decir, yo quiero esto en mi vida, quiero este objetivo, y luchar para conseguirlo, luchar, no dejarte ir. Sí, perseverancia y seguir exacto, constancia. Antes hablábamos, me dijiste que tampoco es que lo conozcas mucho, pero el caso de Julia Aparicio también, aquí un caso curioso, o sea, una de las mejores, bueno, a los que saben de balonmano dicen que era la jugadora con más talento que ha salido de Lanzarote. Sí. Y, bueno, quien sepa, Julia, pues, ha tenido problemas psicológicos también, derivados también de las drogas, ¿no? Sí. En este caso, ¿cómo has visto el caso? ¿O cómo ves que a lo mejor cómo pudo en un entorno deportivo, supuestamente? Porque normalmente en los entornos deportivos y de alto nivel, pues hay esos problemas. O yo lo creo así. Sí. Y también porque Julia quizás tuvo una vida complicada también.
No lo sé, porque yo no la conozco mucho, la verdad. Y luego una salida muy joven a Una Valencia, salida creo. muy joven, es la inmadurez también. Y lo que te digo, la incitación y las ganas de salir de todo, de olvidarte del mundo y que la realidad no cuente y no pese. Sí, sí, la verdad que... No, la verdad que sí, lo que pasa también el caso de Julia ya es muy Caso complicado. de Lo han Julia, intentado también las ex compañeras. Lo hemos intentado. Sí, tú estabas también en ese incluida. grupo. ¿Sí? Ah, pues está. Sí, de encontrármela incluso por Twitter y estar esperando a Lorenzo Lemauri y pararla y decirle, Julia, quédate aquí conmigo hasta que venga Lorenzo y hablar con ella un rato y todo, pero es muy difícil. Sí, hay un momento que no acceden tampoco, ¿no? No se dejan, ¿no? No se dejan. Cuando ya la cosa está tan avanzada, es un poco difícil. Es un poco difícil, pero se hace el esfuerzo, obviamente, porque hay que hacerlo, porque es una persona, aparte que es una persona que ha sido alguien de peso dentro de la isla y es una tristeza, la verdad. La verdad que sí. Además, como se le ve también en el centro de la capital se le suele ver, la verdad que es una pena, ¿no? Pues es una pena en sí, no porque haya jugado ni al balonmano ni nada. Exacto, porque es una persona, obviamente, y hay que respetarla. La verdad que sí. Decías que tanto en el libro, bueno, no me lo has dicho todavía, pero me lo has dicho que en tu vida real, el amor, hubo, no sé si algún conflicto, no sé si es la palabra, o el desamor, o lo que tú tuvieras. No sé si eso se refleja luego en la novela, o esas partes más ficcionadas, o... Eso es más ficcionado ¿Sí? Todo, sí. Pero hay alguna parte real, obviamente, y hay amor, bastante amor, pero es más bien ficción, sí. Sí, ¿no? En esa parte, sí. Bueno, pero entonces, hablando de la novela, ¿en qué sentido influye, no sé si el amor en la trama? Bastante, muchísimo. Lo que puedas decir. Muchísimo, diría yo. Sí. No, porque también, digo, vamos a decir algo, porque a la gente le gusta el amor. Tiene bastantes cosas de amor. No voy a decir más porque si no digo todo el libro y no puede ser. Sí, vamos a dejar algo para que... A todo esto, ponía ahí, querías ya haberlo presentado antes y vas hasta el 10 de agosto. El 10 de agosto. Vale. En la Casa de la Juventud a las 7 de la tarde. Vale, ahí volvemos, la compañera Josefina vuelve a poner el cartel, ahí lo tienen, ¿no? Hablamos un poco de las características en sí de la novela, cómo está narrada. Está narrada, en la novela no hay diálogos. Simplemente es un relato constante. Y va sobre todo de la protagonista que se llama Alma y cómo su vida va cambiando. Va sobre eso. Y así está narrada. Y puse un final porque hay que poner un final en los libros. Y sobre todo lo que te decía, que no quiero un libro enorme. Tiene 106 páginas y yo no quería un libro muy grande. Porque a veces la gente tiene miedo de coger libros grandes, sobre todo la gente que no lee, dice, qué libro tan grande, yo no lo voy a leer porque esto me va a llevar... Sí, no invita a leerlo. Entonces hasta para llevarlo, ¿no? Para llevarlo a la playa y llevarte 800 páginas, pues como que... Hay gente que sí, hay gente que le gusta leer y sí, pero hay gente que no lee nunca. Y yo quiero que esa gente lea, que sea algo fácil de leer y no sea complicado. Eso también te iba a decir, yo hay un comentario, la verdad que me parece, dice, en la época en la que más ha escrito y más ha leído, en el sentido del WhatsApp, pero que más y peor se ha escrito. Peor, ¿no? Se ha escrito y la leído. verdad que sí, ¿no? Sí. La verdad que luego esa gente no pasa el libro, ¿no? ¿Qué opinas tú de los hábitos de lectura de la gente? ¿O qué harías tú para promocionarlo más? Para promocionarlo más, yo lo que voy a hacer es escribir un libro y esperar que lo lean, porque es difícil porque yo tengo amigos que me dicen, yo te lo compro, pero igual no lo leo. Y yo digo, pero tienes que leerlo, ¿sí? ¿Qué sentido tiene comprar un libro si no lo vas a leer? Y más que es una historia bastante interesante, o yo lo considero así. Y me hace mucha gracia, pero después hay gente que sí me dice, lo voy a leer. Y eso me llama la atención porque hay gente que no lee nunca y me dicen, voy a leerlo porque me parece interesante, sobre todo la portada, que es muy, muy llamativa. Y lo que me has dicho me parece interesante, entonces me voy a poner a leerlo. Y eso me da alegría porque digo, bueno, alguien que se va a iniciar en la lectura, que quizás el primero es el primero y quizás otros más son los siguientes, y eso es importante, leer. ¿Fuiste lectora? Sí, desde muy pequeña. Sí, claro. Ese yo creo que es el problema, ¿no? Que ya desde pequeño ya se lee poco, ¿no? Sí, se lee poco. Y que la gente tiene ahora tanta oferta, ¿no? Desde canales de televisión, ordenadores y juegos. Exacto. Sí, ¿no? Que la lectura se ha quedado un poco atrás y hay que darle la importancia que tiene, porque obviamente no es lo mismo ver una película que leerte un libro, no es lo mismo, claro que no. Pero el libro siempre te da la oportunidad de aprender tanto a nivel ortográfico como a nivel literario y aprender cosas de los libros. Sí, ¿no? Y además el poder de la imaginación también es mucho más poderoso, ¿no?
Bueno, hay adaptaciones cinematográficas que han cogido muy bien la idea, Exacto. pero algunas no. Bueno, ya estamos llegando al final. El tema para el futuro, has dicho que lo has dejado, que lo has terminado, pero no sé si se invita, ¿tiene posibilidad de continuidad esta historia o aquí queda cerrado y ya de escribir, porque has dicho que te dedicas exclusivamente a escribir? No sé si tienes en tu mente otro tipo de proyecto. Tengo otro proyecto, tengo un libro ya terminado de cuentos, bastante bonito, que me gusta muchísimo porque es más de diálogo, más de otras cosas diferentes, de problemas sociales también, obviamente, pero diferente a este. Y luego estoy empezando el tercero ya, y ese lo tengo un poco ya aparcado porque voy a ver primero qué pasa. Sí, ¿no? La verdad que a ver cómo también reacciona, ¿no? Exacto. La verdad que sí. Me lo decías antes, lo has autoeditado, Exacto. que también, bueno, te da cierta libertad también a ti para un poco moverlo, ¿no? Lo que pasa Sí. es que difícil, no sé, me imagino que irán a las principales librerías, ¿no? Eso espero, sí. Vale. ¿A partir del 10? A partir del 10 de agosto. Vale, pues bueno, pues nosotros vamos a estar atentos a ver si también podemos estar en la presentación, que seguro que siempre es un buen motivo que un lanzaroteño o una lanzaroteña en este caso, pues escriba un libro y seguro que un libro muy interesante. Pues Gara, sería genial. ha sido un placer. Muchísimas Igualmente. gracias. A usted. Gracias. Bueno, ya han escuchado y han visto las palabras de Gara Robaina, en este caso autora del libro Un viaje o viaje hacia la cordura, con tintes autobiográficos, pero ella también lo ha dicho, hay ficción y he mezclado, también hay que dejar un poco también para que el lector haga un poco de su imaginación, ¿no? Una historia también de superación y donde en momentos importantes también la aparición de los hábitos, que en este caso sería la droga, cómo puede hacer cambiar en las decisiones y hacer cambiar como incluso en la propia autora en su vida real, cómo cambia hasta su carácter, ¿no? En este caso cosas importantes de la vida y también ella hace su reflexión y bueno, habrá que leer el libro también y luego cada uno tomárselo, ¿no? a su manera, por decirlo de una manera, valga la redundancia. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.